Bienvenidos a La Palabra a través de LTV, el canal de la Tribuna. Hoy conversaremos en este programa con un personaje de la vida pública, política y social del país. Aunque en este instante no aspira a ningún cargo de elección popular, pero lo que diga él siempre es noticia por la trayectoria que le ha sucedido a él. José Azcona Bocop, máster en Ingeniería Civil, oficial activo de las Fuerzas Armadas, exdiputado al Congreso Nacional, también fue regidor, buscó la alcaldía en ese momento. Bueno, ¿cómo se siente hoy José Azcona? Muy bien, un gusto estar aquí con usted, que es amigo de muchos años y nos conocemos, hemos visto muchas cosas juntos, y también con todos ustedes que nos están acompañando. Espero que estén muy bien. ¿Extrañará ese Congreso a Azcona o Azcona extraña ese Congreso en los periodos que usted estuvo como diputado? Bueno, mire, la verdad es que yo creo que nunca debemos aún con todo lo que ha pasado, no debemos de ver de menos la solemnidad o la importancia que tiene esa representación. Es una representación muy especial. Sentarse en esa cámara es algo especial. Creo que va más allá del ejecutorio individual de cualquier persona. Es la representación de toda la ciudadanía. Y el lugar tiene, o por lo menos tenía, porque yo tengo muchos años ya de estar fuera, se sentía un peso especial de la representación del país y de su historia. Entonces yo creo que sí es un honorífico, y creo que lo ideal sería de que se fuese volviendo más atractivo para que personas, diferentes talentos de diferentes áreas de la vida nacional consideren atractivo poder postularse para poder participar en el servicio del país en ese espacio, que, como le digo, es un espacio importante y creo que se puede tener mucha posibilidad de hacer el bien. Bueno, y a usted lo conocen como Azconita por su papá, que su papá fue presidente de la República, José Azcona del Hoyo, y usted lo conocen por Azconita. ¿Recuerda algo usted cuando su papá fue presidente de la República? Para que después hablemos un poquito de su estudio. Bueno, yo del recuerdo de él, de cuando él era presidente, veamos, él se iba en la mañana, si iba a la escuela, yo todavía antes de haber salido del colegio, o salía un poco después, porque el colegio se sale bien temprano, a las 6:30 de la mañana. Salía él, si por algún motivo podíamos salir temprano, o ya cuando estuve en la universidad aquí, antes de irme, pues podría llegar a almorzar donde él. Entonces podría verlo ¿A casa presidencial? Sí, a veces podía ir a almorzar donde él, a casa presidencial. Había un comedorcito ahí donde comían. A veces podía llegar ahí. Pero de ahí, aparte de eso, no había mucho. Y lo único que sí me acuerdo es haber ido en la tarde, a veces al final del día, si podía llegar a donde él, que él estaba todavía atendiendo gente y viendo, y me enseñaba, porque él lo que sí tenía y le gustaba bastante, y compartía conmigo porque me gustaban, eran planos y diseños y estudios de proyectos. Ahí vimos estudios de diseños de carreteras, de hospitales, de escuelas, de colegios, de puentes, todo tipo de cosas. O sea que esa venita de la construcción, su papá se la dejó. No, ya la tenía, pero él sabía que a mí me gustaba, entonces él me enseñaba, y a mí entonces me miraba, yo me daba chance de ver, son papeles públicos, no eran nada, no era ningún secreto eran de papeles de obras públicas. Sí, que se harían. Entonces eran proyectos que generalmente eran lo que les mandaban a él, era cuando iban a los procesos de licitación, o las obras que se querían licitar, o las que los consultores mandaban como ideas. Que acuérdese que en la obra pública hay dos pasos. Un paso es, primero se concibe el proyecto, se diseña, y luego viene un segundo proceso que es licitarlo, ¿verdad? Entonces, generalmente en ese primer proceso, que es donde más injerencia se puede tener, porque usted sabe, una obra ya diseñada, que ya se sometió a licitación, debe usted hacerle la menor cantidad de cambios posibles. Sí. Eso es como... Y es una regla, es una regla básica del rubro en el que yo estoy en general. Entonces él se cuidaba de que le manda, como él tenía bastante experiencia en gestión de proyectos, se encargaba que le mandaran de las diferentes instituciones públicas los proyectos que iban a ese nivel para verlos.
porque los quería conocer y eso le iba a servir mejor también cuando entraran en ejecución. Porque el énfasis, le voy a decir, a él, o sea, era un gobierno complejo, tuvieron que lidiar con un proceso de paz en Centroamérica, teníamos desafíos económicos importantes, la democracia apenas se estaba afianzando, etcétera. Pero a él lo que le apasionaba más del trabajo era la construcción de obras públicas de todo tipo, las carreteras, los puentes, las escuelas, los colegios, los hospitales, etcétera. Aeropuertos, etcétera. Usted era un quinceañero en ese momento, por ahí andaba la cosa. ¿Qué se sentía en ese momento ser hijo de un presidente de la República? Y hoy, que he recordado como uno de los presidentes más honestos que ha tenido el país. Bueno, en realidad no hacía mucha diferencia porque usted seguía su vida normal. Y mi papá, yo le voy a decir, mis papás nunca nos dijeron, nunca nos sentó y nos dijo, bueno, hay una posibilidad de que esto va a pasar. Nunca nos dijo nada. Nosotros le ayudamos en la campaña, andábamos ayudando en manejando papeles de censos para decirle a la gente dónde iba a ir a votar, ayudábamos a hacer comida para las mesas y todo, pero en cuanto a qué efecto iba a tener en nosotros, nunca se habló. O sea, ustedes trabajaron sin saber que él realmente iba a ser presidente de la República. Sí, pero no, lo que no pasó es que nunca pensamos, o sea, no consideramos que iba a tener un efecto en nosotros, que en realidad no tuvo un efecto. Nosotros vivimos donde siempre vivimos. Mi papá murió en la casa que siempre había tenido. Fue presidente y salió a hacer exactamente lo que hubiera hecho si no hubiera sido presidente. Para ese momento, que era ya terminar su carrera gerencial, que es lo que estaba haciendo, había sido un gerente de éxito, porque Fecovil en ese tiempo era la desarrolladora más grande del país. Sí. Fue ministro, fue presidente, y él después ya no quería participar, ya no quería estar en una cosa corporativa, ya quería dedicarse a hacer casas por su cuenta, en pequeña escala, con sus ahorros. Entonces eso es lo que hizo al salir. Entonces no creo que había ninguna diferencia en ese sentido, pero igual, obviamente sí la logística durante ese tiempo es más complicada, pues, porque automáticamente desde que entra al cargo le ponen un aparato de seguridad, que no es como son ahora, era mucho más sencillo. Pero era más modesto el aparato de seguridad. Sí, pero los riesgos en ese tiempo eran mayores. O sea, sí le decían a uno, tenés que andar con seguridad porque a la hija de Soso Córdoba la secuestraron en Guatemala. A la presidente anterior la secuestraron. Al hijo de Duarte lo secuestraron en El Salvador. Sí. O sea, sí secuestraban a los familiares de los gobernantes en la región. O sea, no era una cosa teórica. Y eso había que acostumbrarse, pero pero eso en realidad era el único efecto que tenía. Y hay un peso, por ejemplo, en el apellido, cuando dicen es hijo del expresidente Azcona y usted después es diputado, cuando lo reconocían como el hijo del presidente Azcona. No, claro, eso sí, eso no. O sea, mire, el apellido le abría muchas puertas a uno. O sea, en el sentido de que ya la gente lo ubica. O sea, ser conocido, que su padre sea conocido, sea una figura prominente y que tenga una buena imagen, y especialmente considerando que yo entré al rubro de él. Yo me volví ingeniero civil y después participé en la política. Entonces, obviamente en ambas áreas es un buen nombre, ayuda mucho. Pero solo el nombre, porque yo le voy a decir, cuando yo fui político, cuando en realidad puede tener usted la prueba de que no hay nada escondido. Yo no conseguí un lempira de apoyo, ni publicidad, ni nada en ningún lado, gracias a mi papá. Nadie le debía favores, porque no había hecho ningún favor que mereciera ser pagado. O sea, a mí lo que me ayudó fue mi nombre, no que mi papá tenía favores que cobrar en lugares que él había hecho. Tenía ninguno, en ningún cuando lado. Usted incursionó en política, lo hizo a cuenta propia. No, o sea, cuando yo corrí de alcalde, la única publicidad que había era la que, o sea, sí negocié con la campaña de don Jaime Rosenthal, que don Jaime fue el de la idea que corriera de alcalde, se le ocurrió a él. Dije, no, pues vamos a ocupar publicidad, yo no tengo dinero y yo estoy empezando a trabajar, yo no puedo soltar lo que hago. No, pero te vamos a dar un porcentaje del dinero de la campaña. Y luego yo corrí a diputado en el 2005, yo tuve un par de anuncios en 2 canales pequeños
que eran de amigos que les podía dar 5 o 10 mil empiras y ya. No hubo más presupuesto que eso, nada más, ¿no? Y no tampoco, como le digo, no había Y salió ayuda. como diputado. Y no había ayuda, no había nadie porque mi papá estaba vivo todavía, pero mi papá nunca me vino a decir, mira, anda, cobre este favor que le hice tal, nada de eso. XYZ te va a ayudar porque no. Nada, o sea, con toda la gente teníamos muy buena relación. O sea, y todos teníamos una relación, creo, de aprecio y de respeto. No habían enemigos tampoco. O sea, pero no habían cheques que cobrar. Y su papá era muy estricto así en el entorno familiar. No, él en realidad no. Es que recuérdese usted que los padres antes, el papá andaba en se dedicaba primariamente a hacer su trabajo. Los papás no estaban muy en la casa. Y había más respeto hacia el papá también. Pero los papás no micromanejaban las casas, ni las mamás tampoco. O sea, las crianzas eran más libres, más bien. Yo creo que ahora, más bien a los muchachos, la gente las exigencias son más grandes. Nosotros nos criamos con más libertad. Pero estamos en otros tiempos también. Ahora. Por eso le digo, pero ahora los muchachos están más restringidos, no tienen el grado de libertad que había antes. Pero era como más sano ese mundo en ese tiempo. Era más pequeño, era una ciudad que usted podía caminar una parte de la ciudad, o sea, usted podía mover a pie 2-3 kilómetros fuera de su casa y no había problema, y el resto de los lugares eran accesibles con transporte público, que era seguro y cualquiera lo podía usar. Los niños desde los 9-10 años usábamos los buses. ¿Cuál siente usted que es el principal legado que le dejó su papá? Tratar de ser ordenado y enfocado en las cosas que importan. Tratar de tener una buena vida familiar. Tratar de hacer bien su trabajo donde lo esté haciendo. Tratar de aprender bien y siempre tratar de no ir dejando, de hacer las cosas bien, no ir dejando problemas en el camino. Portarse bien donde uno va y dejar las cosas, hacer las cosas bien para poder cerrar cada cosa en su momento de una forma correcta. Es decir, ser disciplinado en la vida. Y la idea de estudiar, por ejemplo, ingeniería civil, esa fue ya decisión suya, pero sí tenía como cierto reflejo de su papá. Sí, pero yo le voy a decir, fíjate que yo siempre dije que iba a ser abogado. ¿Cómo hizo el cambio ahí en el estudio entonces? De decir, voy a ser abogado y después ingeniero. No, me gustaban las ciencias sociales, siempre me han gustado. Por eso tengo la editorial, me gusta escribir, me gustan esas cosas. Me metí a la política. ¿Y fue columnista usted también? Sí, soy columnista en la prensa. Entonces, sí, y tengo mi columna que la tengo en redes, que ya tengo años de tenerla. Pero el tema es el siguiente, el tema es que las ciencias sociales sí me llamaban la atención, me gustaban, pero también me crié con la ingeniería y me llamaba la atención. Creí que la ingeniería le permitía a uno, especialmente la ingeniería civil, le permite a uno conocer y entender cómo funcionan las cosas del mundo. Eso es interesante. Digamos, yo a las niñas me gusta llevarlas a ver proyectos que sepan cómo funciona la fontanería, cómo llega el agua a su lugar, cómo sale el agua, cómo llega la electricidad a su lugar, cómo se apoya algo con algo más, cómo funciona una ventana, cómo está hecha una puerta, cómo funciona un aparato eléctrico, ¿me entiende? O sea, sí, entender cosas del mundo físico. ¿Y le gusta a ella? Usted tiene tres hijas, ¿le gustan a ella esas cosas de ingeniería? Hay una que dice que quiere ser ingeniero, otra que dice que ser arquitecto, otra que dice que quiere dedicarse a negocios, pero las otras a veces dicen, yo no sé qué van a hacer, eso va a depender de ellas. No las quiero inducir. Sino que decidan ellas. No, a decir, fíjate, van a estudiar lo que ellas quieran, pero lo que le digo es que sí se han criado viendo eso. Y entienden del mundo físico. O alguno le ha dicho, quiero ser oficial de las Fuerzas Armadas, como lo fue su papá, porque usted estuvo entre 1993 a 1998. Yo fui oficial activo del ejército cuando regresé. Pues sí, tuve una carrera bastante bonita. Tuve una muy buena experiencia en las Fuerzas Armadas y siempre le guardo mucho aprecio. ¿Y qué hacía ahí en las Fuerzas Armadas usted? Pues mire, mi primera asignación fue en el primer batallón de ingenieros en Cihuatepeque. Tuve 2 años ahí. Y tenía a cargo un pelotón, y ahí tenía un pelotón que era específicamente de gente que hacía proyectos de apoyar los proyectos de la ingeniería militar. Sus funciones primarias son garantizar la movilidad y garantizar la defensa de la fuerza. Entonces, tenía equipo
Porque, por ejemplo, usted va a pelear, usted estudia la historia, por ejemplo, el Imperio Romano, los romanos cuando iban haciendo crecer su territorio, ¿qué es lo que construían los romanos para poder acceder a todas sus fronteras? Caminos, porque sin caminos... No podía avanzar. Sin caminos usted no puede mover tropas de un lugar a otro. Por eso mucho de lo que denominamos ingeniería civil nos viene de la ingeniería militar, que era lo que hacían los estados en ese tiempo. Los estados aún, por ejemplo, cuando se fue desarrollando esto en el siglo XVII y XVIII, el grueso de la ingeniería era la ingeniería militar. Es más, el concepto de ingeniería civil es hijo del concepto de la ingeniería militar. Por ejemplo, en Estados Unidos, la primera escuela de ingeniería civil fue la Academia Militar, donde estudié yo. Esa fue la primera escuela de ingeniería civil. Y la ingeniería civil era un subsector de la ingeniería militar. En West Point. Sí. Entonces, así fue surgiendo la ingeniería civil. Entonces, pero ahí sí era ingeniería militar. Entonces, habían máquinas. Era para mantener caminos, abrir caminos, hacer ejercicios de defensa, crear posiciones, había un montón de actividades. Y todo eso a usted indudablemente que le gustó lo que estaba haciendo. Pues. Claro, es bonito, es bonito porque tiene una utilidad en la defensa del país y también es algo que tiene una utilidad práctica para beneficio de todos. Las habilidades que aprendía nuestra gente por ejemplo, en el batallón, eran habilidades que le servían para el resto de la vida porque son útiles en construcción, son útiles en otros trabajos. Una bonita experiencia. ¿Y alguna anécdota que usted recuerde de ese momento? O sea, usted estuvo, ¿qué? 5 años. Yo estuve activo 4 porque eran 5, pero pedí permiso 1 año para sacar mi maestría y mi compromiso eran 4, entonces hice lo que... O sea, cumplió. Y sí. Lo que usted más recuerde de ese proceso. Era bonito, Ciguatepeque era linda ciudad, Ciguatepeque, el clima riquísimo. Para los que conocen dónde está el primer batallón de ingenieros que queda en lo alto, lleno de neblina. De hecho, ahí ustedes es en el altiplano. Claro, es un lugar lindo. Posiblemente tiene el mejor clima. El batallón en sí posiblemente tiene el mejor clima que hay en Honduras. O sea, es un lugar lindo. Ni tan caliente ni tan helado. No, fresquito, rico, fresquito. Es con neblina todas las madrugadas. Ya no regresaría a ese momento usted. Buen clima, ¿no? Sí. Fue una súper buena experiencia, claro. O sea, usted en la vida va viviendo las experiencias cuando las vive, pero yo tengo un súper buen recuerdo y tuve una muy buena experiencia. ¿Tiene, me imagino, algún álbum ahí de fotografías? Ahí hay algunas, sí. Las Fuerzas Armadas son un bastión, como usted decía, en la defensa. Hay mucho que cambiar hoy. Usted ha visto que han avanzado desde el momento que usted estuvo allá en esos años 90, ya ahora hoy que estamos en el 2024. Yo veo que el nivel ha ido mejorando, el nivel de profesionalismo se ha ido avanzando. En ese tiempo se estaba avanzando bastante. Se estaba avanzando bastante en la profesionalización. Se continuó avanzando, creo que se ha seguido avanzando. La institución en sí, el problema que creo que ha habido, y esto es algo que no compete propiamente a las Fuerzas Armadas, es que han ido adquiriendo mucha otra misión basado en lo que ha ido necesitando el país. O sea, entendemos que la situación de seguridad pública se ha deteriorado mucho desde esa fecha, entonces las Fuerzas Armadas han tenido que asumir un rol ahí. Simultáneamente, se trabajó mucho en que las Fuerzas Armadas solo estuvieran en un rol institucional, pero ya tenemos década y media por lo menos de que las Fuerzas Armadas han sido entonces ese respeto general que se había construido en la población de las Fuerzas Armadas de ser consideradas como algo institucional completamente, sabemos que está bajo amenaza y está bajo amenaza siempre, y eso es tarea de los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, como de los mismos miembros de las Fuerzas Armadas, cuidar esa politicidad, cuidar ese profesionalismo y cuidar esa imagen para conservar el respeto de la población. Bueno, muy bien. Vamos a tener que hacer una breve pausa comercial aquí en La Palabra. Ya seguiremos hablando aquí en este programa con el ingeniero civil, exdiputado, exregidor, bueno, y un reconocido ahora también, ustedes miran, escritor, José Azcona Bocop. Ya volvemos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Ingeniero José Ascona, ¿cómo ha visto el crecimiento, ahora ya no horizontal, bueno, sigue creciendo, pero vertical, de la ciudad capital de la República? Bueno, mire, le voy a explicar lo que siempre hemos hablado con la gente de este tema. Las ciudades, y esto no solo se da en Honduras, se da en cualquier parte del mundo. Usted puede empezar a crecer una ciudad horizontalmente, básicamente va creciendo de forma circular, ¿verdad? Cada vez un círculo con un radio más grande, sí, alrededor de un centro. Eso va cambiando después cuando se ven, generalmente, idealmente pone una ciudad en un lugar plano, cerca de agua, pero plano. Entonces siempre se va encontrando obstáculos naturales, ¿verdad? Se va encontrando terreno quebrado, se va encontrando riscos, se va encontrando ríos, se va encontrando diferentes cosas que hacen que el desarrollo del círculo no sea perfecto, sino que se tiende a ir por el mismo crecimiento, más a unos lados que a otros. Entonces eso, hay unas ciudades que lo han manejado mejor, porque que, por ejemplo, le dejan previstas dónde van a ir las vías, dónde van a ir los sistemas, etcétera, otras menos. Tegucigalpa ha tenido un grado bastante parcial de planificación, pero igual, aunque tuviera buena planificación, igual el crecimiento hubiera continuado. Entonces, a medida que crece, los costos de moverse internamente van creciendo, porque cada vez va aumentando la distancia y el tráfico, es como un efecto doble, entonces se vuelve exponencial. El crecimiento del tráfico no se vuelve lineal, se vuelve exponencial. Entonces, llega a un punto como en el que estamos nosotros ahora, aquí en el Distrito Central, que usted ya no puede recibir un servicio de cualquier tipo, ya sea trabajar, llevar a sus niños a la escuela o ir al doctor, etcétera, de un punto al otro de la ciudad. Es muy difícil, entonces se van regionalizando las actividades, y además de irse regionalizando las actividades, en las zonas más centrales se tiene que ir densificando. ¿Por qué? Porque la gente lo necesita y el mismo mercado lo va guiando. Entonces ahí es cuando van saliendo los edificios. Los edificios vivir en apartamentos no es una opción que nace de la naturaleza, nace de la necesidad. Entonces, la razón por la cual la gente compra apartamentos es porque el acceso, lo estar céntrico, tiene un beneficio adicional. O sea, la penalidad de ir lejos, de vivir lejos, es muy grande, según ellos. No para todos, hay gente que siempre va a querer hacer eso, y hay otros elementos adicionales, que es la seguridad, que la seguridad se ha ido volviendo un tema más importante es prioridad para muchas personas en el país. Y también hay otro tema adicional, que es la facilidad de entrar y salir, o de moverse, o de mudarse, que es mucho más complejo en una casa, especialmente cada vez más que tenemos más personas mayores viviendo solas. Tenemos más personas jóvenes, solteras, que viven por su cuenta. Tenemos cada vez más gente que tiene que viajar de un lugar a otro para trabajar y viven en otro lugar temporalmente. La gente cada día es más móvil. Entonces, para todos esos usos, los apartamentos son más prácticos que las casas. ¿Sabe quién me dijo eso? Un amigo en común, Enrique Rodríguez Buchar, y eso me lo dijo hace como 15 años. No, me dice, si aquí la tendencia van a ser los apartamentos y la gente va a buscar lo seguro. Pero oiga, le estoy hablando de hace 15 años. Sí, entonces, por ejemplo, el parque de vivienda nueva aquí en la ciudad, que era hace 20 años, póngale, era 95% casas. Ahorita el parque de vivienda nueva es como, yo creo que es como casi 70% apartamentos. Bajó considerablemente. Sí, por 60% apartamentos, porque el mismo, como le digo, el mismo mercado lo va diciendo. Eso no es lo que cualquiera de nosotros opine, eso es lo que guía, lo que dice el mercado, que simplemente refleja lo que ha ido pasando en todas las ciudades del mundo. O sea, todas las ciudades tienden a migrar a esta forma de vivir. Usted que es un experto en este tipo de construcciones, ¿cuántas edificaciones ya van en su poder, que las ha comenzado? Me decía que comenzó con una casa de adobe en la colonia Guadalupe, aquí en la ciudad capital.
barrio La Guadalupe. En el barrio La Guadalupe, proyecto que allá hice por fue el año 98. En el barrio La Guadalupe, cuando salí del ejército, con mi papá tenía una casa y hicimos un negocio con él que me la dieron, una casita de adobe pequeña de 300 varas y queríamos hacer un edificio, pero no funcionó. Entonces lo que hicimos fue convertirla a una tienda y poner un apartamento atrás y una bodega. Y vino una empresa y la agarró, la alquiló y después la compró. Fue bastante interesante. ¿Le fue bien en el negocio ahí? Sí, fue muy bueno, fue el origen ¿Y hoy cuántos edificios ya? Bueno, hemos participado en unos, no sé, en los 20, no llevo la cuenta, pero está en los 20. ¿Cuál es 20 altos. el más emblemático que usted diga, me gustó esta edificación? Obviamente todas tienen que gustarle, pero que usted diga, este es como el edificio más que le ha dejado más satisfacción a usted. No le podría decir, todos son buenos y todos son valiosos. Todos lo dan satisfacción a la gente que los compra. ¿De cuántos pisos ya? De los que usted ha diseñado. ¿Cómo dice? ¿De cuántos niveles los que usted ha diseñado? Pues el más alto ahorita es el que se está terminando en el Boulevard Morazán. En los que hemos participado es Atlas, que son 42 niveles. Aquí al final del Boulevard Morazán. Son 42 niveles. Se habla de que sería el más alto de Tegucigalpa, ¿cierto? Es el más alto de Centroamérica, a excepción de Costa Rica. Sí es. Eso ya lo tienen medido. O sea, este edificio que está en construcción... A excepción de otros que van a construir después en otros lados, me imagino. Aquí en la ciudad capital. Pero aquí no hay, aquí, o sea, ahorita de los 4 países de Centroamérica, esa es la estructura más alta que hay, ya la es. Ya ahorita ya es la estructura más alta. Inclusive más que los edificios que hay en Guatemala, en El Salvador. Sí, más que Guatemala y El Salvador, sí. Con 42 niveles. Tampoco no hay edificios de 40 niveles más, eso sí, ni siquiera Costa Rica no tiene de 40 niveles. Hay uno más alto, pero no tiene 40 niveles. Y este tiene 42, va a tener. ¿En qué etapa está este edificio? Ya está la estructura casi terminada, solo faltan unos niveles sobre recorrido de los elevadores, las antenas y esa parte. La estructura ya está suelta. ¿A qué va a funcionar? Me imagino oficinas, apartamentos. Ahí va a haber de todo, va a haber oficinas, apartamentos, comercio. ¿Y usted fue de los precursores, diseñadores? Bueno, no, el diseño lo hace una firma de arquitectura y la estructura también la diseñan una firma de ingenieros estructurales. O sea, todo esos son proyectos colaborativos en los que participan un montón de varias empresas y un montón de personas que todos son expertos en lo que hacen, creando el producto. Eso no podría ser un trabajo... ¿Una sola persona, una sola compañía? No, eso todo es profesionalizado. ¿Qué toque de modernidad le dan estos edificios a la ciudad capital? Bueno, es que yo creo que los edificios simplemente son parte de un cambio hacia una ciudad más densa. La verdad es que el juicio de eso ya es un juicio de opinión. Eso creo que debería de ser el público. Pero algunos que la miran más bonita la ciudad. Lo debería de evaluar. Yo no, o sea, hay gente que no le gustan tanto los edificios. Yo respeto todas las opiniones, pero lo que le digo es que a construir los edificios obedece a una necesidad que existe y que tiene que ser suplida. Óigame, yo he visto ahí que ya tienen colocado un número de teléfono. ¿Cómo alguien... Vaya, Raúl Morazán, ¿cómo puede acceder a un apartamento? Lo llama al teléfono o busca el sitio y meten su información y de ahí lo llaman y lo contactan para que reserve. ¿Y estarán accesibles para la población? Se venden bastantes. ¿Ya reservaron personas actualmente? Ahí en Atlas creo que está vendido como un 75% vendido. Óigame, esto es noticia. Fíjese que este edificio, que todavía no se ha terminado, pero casi ya está... Todos se hacen así. Todos se hacen así. O sea, no podría usted tirarse a construir algo que no va a vender desde... O sea que el 75% de este edificio ya está vendido. O sea que tiene que ponerse pilas a aquella persona que todavía quiera. Porque algunos dicen, están construyendo este edificio, me gustaría tener, pero no saben que el 75% está vendido. Las reservas son económicas, las reservas no son reservas pequeñas, las reservas son pequeñas y hay planes de pago, las reservas las van dando por partes. De hecho, yo he visto que es como aproximadamente en lempiras, como 25,000 lempiras, $1,000. Eso es lo que se ocupa para el enganche. Y, por ejemplo, en vivienda, lo único que tienen que abonar durante todo el tiempo de construcción es el 10%. El otro 90% es financiado. O sea, no a es... 20, 30 años.
Sí, ahora se lo dan a 30 años. Banprovi o RAP financian a 30 años en los bancos con fondos propios. Lo han hecho, ahorita han subido un poco los fondos propios, pero siempre está RAP. Y Banprovi se supone que va a volver a empezar el otro año. RAP es 10,5, es bastante bueno a 30 años. Y Banprovi 9 a 30 años, que supuestamente va a haber más. ¿Y algún conocimiento que usted tenga de más edificios de esta magnitud? Porque Honduras, óyame, de una u otra manera tenemos que sentirnos orgullosos de que Honduras, no Tegucigalpa, sino Honduras, tiene el edificio de apartamentos más grande de Centroamérica. Okay. ¿Qué otros proyectos vienen? Algo parecido. Bueno, vamos a empezar en San Pedro Sula. San Pedro Sula. Algo similar. Sí, proyectos parecidos a esto. Ya están bien avanzados todos, si Dios quiere, para empezar a inicios del 2025. 2025. Enero del 2025. ¿Este edificio Atlas cuándo se entrega? 2025. A todo, se entrega por partes porque es muy alto. Se entrega una parte primero, otra después. Ya la gente se puede mudar ahí, a su oficina, a su apartamento. Sí, pero es muy alto para entregarse de un solo, o sea, es muy grande, tiene que hacerse por fases. ¿En qué nivel andamos en Centroamérica nosotros ya con obras de construcción? Porque siempre nos quieren comparar con Guatemala, con El Salvador, que esos puentes o pasos a desnivel allá estaban 20 años antes de que ya estuvieran acá. No sé, infraestructura pública, como no nos dedicamos a eso, no le sabría decir. Creo que la infraestructura pública sigue las necesidades de cada lugar, es un poco difícil comparar. Ahora en los privados sí andamos bien. Es que también es difícil, porque por ejemplo Guatemala yo sé que tienen mucha restricción por motivos sísmicos a los edificios altos, entonces no necesariamente podemos, o sea, y se construye de acuerdo a la necesidad de cada lugar, o sea que andar comparando no es tan fácil, pero aquí, aún con lo que se está haciendo, hay una gran demanda insatisfecha, o sea, el déficit de vivienda que tenemos a nivel de las ciudades, tanto del Distrito Central como del Valle de Sula, que todo trabaja como una sola, o sea, el déficit solo de vivienda urbana puede andarle alrededor de 500,000 de viviendas. Ese es el número actual. Sí, porque mucha vivienda, por ejemplo, usted tiene aquí, para la vivienda hay tres posibles problemas que le hagan que la vivienda no sea adecuada. Uno es que la vivienda no reúna las condiciones técnicas, que fue una vivienda que usted construyó y le adicionó partes, que eso puede ser inseguro, o sea, el peso de una vivienda, o sea, el efecto de una vivienda estructural, que usted agarre una casa que fue construida por un piso y le mete otro piso y otro piso, no solo es el diseño que la columna aguante el peso, tiene que ver cualquier otra implicación que tiene, especialmente sísmico. El movimiento sísmico es dinámico. Pueden no aguantarle. Generalmente cuando hay sismos, que Dios quiera que aquí no hayan, lo que falla son las construcciones artesanales, no son las construcciones que nacen. O sea, si usted construye un edificio de 3 pisos, digamos, y usted lo diseñó y hizo las columnas, ya están integradas con las vigas y todo, y tiene 3 pisos, si viene se va a mover. Pero si yo vengo a agarrar un edificio, un piso, de ahí le meto otro piso, pero le pongo unas columnas que solo las medio amarro y otro piso, ese edificio no tiene un periodo único. Este de abajo tiene un periodo, este de abajo tiene otro periodo y este de abajo tiene otro periodo. Entonces, cuando empiecen a vibrar, le pueden fallar. Y el problema es que le van a fallar en las uniones. Yo saqué mi maestría en parte en ingeniería sísmica, o sea, llevé cursos de esto, entonces, por eso conozco bien el tema. Entonces, eso no está diseñado para fallar de la forma correcta. Entonces, eso es peligroso. Entonces, sí tenemos que ir saliendo de ese sistema. Uno de ellos es ese. Segundo es la capacidad de brindar servicios en diferentes lugares. Mucha zona periférica de la ciudad es difícil llevar el servicio de agua, no tienen las calles adecuadas, etcétera. Entonces hay que bajar la densidad ahí para invertir. Y el tercer elemento es el hacinamiento. Mucho aquí de lo que ha ocurrido, especialmente en nuestras colonias tradicionales de clase media, es que, por ejemplo, venían los papás y compraron una casa. Y los hijos van, no, vamos a darles un apartamento acá, o les vamos a hacer otro piso. Entonces, en esa vivienda que vivían 5 personas, originalmente, o 4, ahora viven 9, 10, 11, 12. La idea total. No es que se vayan todas, la idea es que no es que la casa no sirve o que se abandone, pero que regrese a ser una vivienda de 5, ya con condiciones más modernas, y los otros 7 que vayan a vivir a otro lado. Entonces, ese es el déficit a lo que nos referimos.
O sea, el déficit no es que la gente vive en la calle, el déficit de vivienda no es que la gente vive en la Sino calle, que el se déficit de necesita vivienda realmente es que las casas o no reúnen todas las condiciones, o pueden ser de mejor bajarle seguridad, al o no hay la hacinamiento. infraestructura, o vive muy apiñado, o no tienen todos los servicios. Entonces, ese es el objetivo creo que ese es el objetivo, ese debe ser el objetivo del sector, arreglar esto. O sea, bajar el nivel de hacinamiento. Ahora, ya entrando en el campo político, mucha gente, porque yo he escuchado eso, ¿por qué no regresa Asconita? Yo eso lo he escuchado, a la política. Usted me imagino que eso lo ha pensado también, de volver. Bueno, mire, yo desde que soy joven siempre decidí que iba a dedicarme al servicio del país. Por eso fui oficial de las Fuerzas Armadas. Me dediqué mientras hubo oportunidad y vi que había una coyuntura de hacer algo bueno y 3 veces para cargo, ¿verdad? Y los 3 veces lo tuve. Pero yo no creo que la política es una forma exclusiva de servicio. Yo creo que hay muchas maneras de servir al país. Yo creo que nosotros estamos trabajando aparte del hacer negocio, un proyecto editorial, estoy involucrado en más proyectos de servicio que estamos haciendo, un montón de cosas que considero que son bastante interesantes. Que generan empleo. Y cosas de servicio. Yo tengo varios proyectos de servicio interesantes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cada parto múltiple que nace en el país, trillizos en adelante, aunque solo son trillizos, que descubrimos en cualquier lugar del país, los adoptamos para estarles apoyando a los papás desde que son bebés hasta que ya son más grandes. Ya llevamos 7, apoyamos a 21 niños que van de todas las edades, desde bebés hasta 7 años, porque el programa tiene como 6, 7 años y es continuo. ¿Cómo se llama el programa? No tiene nombre, es un programa voluntario, o sea, pero se identifican los casos. Sí, no, eso es personal, eso no tiene nombre, no hay, no sé. O sea, eso es a título personal. Pero lo ocupo con mi equipo de gente. Ayudamos, los tenemos identificados, les damos seguimiento, les ayudamos si ocupan citas, les ayudamos todo, entonces ahí los tenemos. Entonces, porque un parto múlteme es un trauma para una familia. Imagínense. Bueno, de hecho, hace como 2 semanas, se dio un caso aquí en el hospital escuela. Ya, esa gente les estamos apoyando. Todos los que vienen, todos los que nacen en todo el país, no solo aquí en Tegucigalpa, aquí apoyamos gente en El Paraíso, en Cortés, en Olancho, en varios lados, todos lados. ¿Y esa es iniciativa de José Ascona? Es un proyecto personal, o sea, solo para darle una idea, o sea, sí. Uno no necesita estar en política para hacer cosas buenas. Más bien lo que a veces la gente hace en política es contaminado por el interés personal que tienen. O sea, mejor hacer algo, si usted quiere hacer algo bueno, lo puede hacer desde donde sea, no tiene que estar metido en política. Bueno, interesante para que ustedes vean la labor también altruista que ha anunciado, que lo ha dicho precisamente porque no es necesario estar en política para ayudar al prójimo. Ya se ayudan a 21 bebés, es decir, de partos múltiples, y que a título personal dice que se le apoya José Ascona Bocop. Ya volvemos con la parte final aquí en La Palabra. Gracias por estar con nosotros aquí en La Palabra. No sé si aquí el ingeniero José Ascona, a manera de primicia, nos puede anunciar el proyecto que tiene en materia educativa. No, vamos a esperar hasta que se haga. Es que a mí no me gusta publicitar. En realidad lo que nos interesa es que las cosas se hagan para el beneficio. Que lleguen al... Sí, ahí vamos a seguir así. ¿Cómo mira usted el panorama electoral en el país de cara a las primarias del próximo 9 de marzo? Pues mire, yo en primer lugar veo que tenemos una democracia pujante. Voy a dar las cosas buenas que veo. Tenemos una democracia pujante, tenemos 3 partidos bien competitivos que van a procesos electorales internos con bastante competitivos. Y eso es bueno para la democracia del país. Toda la gente cree en el sistema, creen que la única manera de llegar al poder es a través de las elecciones. Y eso es lo que esperamos, que la gente crea en el sistema. Entonces, pero ocupamos que el sistema funcione bien. Entonces, la mejor garantía para que el sistema funcione bien es la participación. O sea, 3 partidos fuertes son una garantía para un proceso democrático competitivo y funcional. Esa es una. Segundo, nos gustaría que hubiera más
ganas de personas, especialmente personas que tienen que aportar debido a sus logros o debido a sus conocimientos de diferentes áreas de la vida, de participar en candidaturas a los diferentes niveles de cargos de elección popular. Sí vemos cómo con el paso del tiempo no se está logrando todos los perfiles que le gustaría a uno que estuvieran corriendo a cargos. Eso se ve principalmente a nivel de diputaciones, a nivel de regidurías en los lugares. Les cuesta, y lo que hemos hablado con la gente es que les cuesta reclutar gente que quiera correr. ¿Por qué se dará esto? Porque la política se ha ido volviendo muy de choque y adversarial, y también ha habido mucha cosa, o sea, no limpia, que, o sea, sí desanima a mucha gente que sí. Sería bueno que estuvieran animados para poder participar. ¿Estaremos muy golpeados de lo que pasó en el 2009? Pues ese es parte del problema. Ese es parte del problema. O sea, eso fue un golpe importante al prestigio del sistema, ¿verdad? Y lo que ha venido pasando después también. Entonces, la reconstrucción de la confianza pública en carreras de servicio público a través del Estado, un trabajo que es cuesta arriba, o sea, va a requerir mucho esfuerzo tanto del partido de gobierno, pero también de los partidos de oposición, y de tratar de construir una cultura política que sea más invitante a que personas que tienen conocimientos, habilidades, logros especiales, que ya están manifestados en otras esferas de la vida, porque así es como se sabe, quieran participar en servicio público, porque ese es el tipo de servidor público que necesitamos. Usted lo ve, por ejemplo, o sea, no, compare, mire, por ejemplo, Estados Unidos. Entra un nuevo gobierno, pero entró el pasado igual. Usted ve un montón de gerentes, fundadores de empresas, líderes en sus áreas, que son los que llaman a integrar los diferentes gabinetes. Sí, a veces dicen sí, que pusieron solo porque lo apoyó políticamente, pero aquí cuesta. Y sí hay líderes. Hay un montón de mujeres y hombres valiosos, líderes en un montón de áreas, pero vaya, míreme, el área de la salud, el área de la educación, el área de la infraestructura, el área del derecho, hay muchas áreas, y les cuesta conseguir a las personas que están, diríamos, en el pináculo de su profesión para que quiera ir a agarrar esas posiciones, lo cual es una lástima, cuesta, es un problema. Entonces eso tiene un efecto en la calidad con la que se puede manejar un país. Lo ideal sería buscar a alguien que tenga la capacidad de gerenciar, pero como usted dice, a veces cuesta. ¿Tiene opciones el Partido Liberal, considera usted, de cara a las generales, después de que ya pasemos las internas? Pues hay que esperar cómo pasan las internas para darle una opinión más exacta, pero todo indicaría que sí, porque ahorita los tres partidos, por lo menos a nivel estructural, son de tamaños suficientes como para poder ir a un proceso electoral y defenderlo. Los tres partidos van a tener capacidad de tener una estructura nacional de defensa electoral. Esa es la principal función. Cuando usted dice defensa electoral es que se puede dar a cabo un proceso transparente, correcto, que lo defienda cada quien. Que puedan defender, que cada partido va a tener capacidad de defender cada urna. Sí. Entonces, de ahí para allá, mucho ahora, la afiliación partidaria va para abajo en general. Aún ahorita se pelean que cuál partido es el más, pero yo no he visto ninguna encuesta que del universo total, no del votante, sino del universo total, que me diga que la afiliación de ningún partido llega al 20%. Las que he visto más altas, los partidos que llegan más alto es 18, 19, y el que más bajo está en el 11. O sea que no hay aquella gran diferencia. No hay aquella gran diferencia. Entonces, el Partido Liberal sí se había vuelto más pequeño, pero el diferencial en filiación con los otros no es tan grande. O tal vez porque, como usted decía, ha perdido credibilidad el proceso y por eso están como apagados. No, lo que pasa es que la mitad de la gente no se identifica con ningún partido. De hecho, dicen que el 53%. Correcto, la mitad de la población van a votar por los candidatos o no van a votar, pero los que van a votar pueden votar esta vez por uno, pueden votar esta vez por otro. Pueden votar en contra de algo una vez, pueden votar en contra de algo otra vez. Entonces, ese electorado no creo que no se puede dar por matriculado en ningún lado. O sea, es prácticamente el voto independiente.
Correcto. O sea, ¿usted considera que los nuevos votantes y el voto independiente serán cruciales en este próximo proceso? Sí, porque ningún partido con sus militantes tiene suficiente voto para ganar la elección. Cualquier partido que atraiga más independientes gana la elección independientemente del tamaño de su militancia. ¿Y quién considera usted que puede revivir o animar a este voto independiente y a los nuevos votantes a que vayan a votar por ellos? Yo no quiero, a mí no quiero demeritar nada. Yo sé que el Partido Nacional tiene sus líderes, tiene liderazgos importantes. Sé que el Partido Libre tiene aparte de tener, también tiene liderazgos consolidados y la disciplina que debe estar en el poder, y también tiene un proyecto que sé que es atractivo para mucha gente. Pero el Partido Liberal creo que tenemos 4 candidaturas fuertes, robustas. Creo que la Avenida, 3 de ellos no eran ni siquiera miembros del partido, aunque yo sé que 2 de ellos fueron liberales en su momento y el otro siempre tuvo una identificación con el partido. Pero yo creo que tanto la entrada de Salvador Narrala, Jorge Cálix, Maribel Espinosa y Luis Zelaya, que ya estaba adentro, los 4 son buenos candidatos, son personas decentes, son personas que tienen bastante que aportarle al país, y lo que esperamos es que salgan unidos del proceso una vez terminado. Creo que la gran parte del futuro del Partido Liberal va a partir de ahí, que salga unidos del proceso. La clave es independientemente de quién garantizar gane. un proceso limpio. O sea, lo importante es que están trabajando mucho, tengo entendido, en cuidar, no ofenderse. Eso es lo primero. Y yo le voy a decir algo, Raúl. Yo creo en general, y yo por lo menos, yo siempre, las veces que participé en política, yo no creo en ofender a la gente. O sea, la política es una actividad de servicio. Usted va ahí porque cree que puede hacer algo que le puede aportar al país, que le puede hacer un bien al país, y que tiene ideas que puede poner, y si de alguna manera lo elige la gente, porque tampoco no lo tienen que elegir a la fuerza, si eso es, usted solo se postula, si es el pueblo el que escoge quién va, nadie tiene derecho a ser electo. Lo ponen, hace su trabajo lo mejor que puede. ¿Qué razón tiene para irse a pelear con alguien? ¿A insultarse con alguien? ¿O a utilizar el poder como un garrote usted también contra otros? Le veo, porque no es ese el objetivo. Entonces, yo esperaría que trabajaran, si trabajan más con esta visión, creo que vamos a salir bien del proceso electoral. Y lo más importante, ojalá podamos bajar los niveles de confrontación en la elección general para que el nuevo gobierno nazca con la mayor cantidad de apoyo posible y con la menor cantidad de distracciones o resistencias para que se pueda enfocar en hacer su trabajo. Aunque algunos sectores vaticinan una campaña electoral vacía de propuestas y agresiva y de insultos. Bueno, es trabajo de la población exigir eso. O sea, la población, a través de las mismas encuestas, que en realidad todos tienen acceso a ellas y las leen, les va a ir diciendo qué es lo que necesitan. Y si los partidos se enfocan, yo le envío, o sea, lo primero que yo le recomiendo a mi partido es que nos enfoquen en eso. Equipos de campaña se enfoquen en eso, especialmente para la elección general, en presentar equipos de gobierno, en preparar planes para las diferentes áreas, en hablar sobre los temas del país, pero no desde el punto de vista de pelearse o de atacar o de estar a favor del gobierno actual, sino verlos como tema. Hay muchos temas. Y poner gente educada, preparada, que conoce de los temas, que haga propuestas y que dé opiniones sin un sesgo partidario, sino porque los problemas que tiene el país no son problemas problemas políticos. O sea, ¿qué problemas ve usted que tenemos acá? Salud, que requieren educación. Salud es más un problema de administración del sector. Sí. Educación es un problema más de administración del Seguridad. sector. Seguridad es un problema de administración del sector. Trabajo es de crear las condiciones para que las empresas puedan trabajar. Infraestructura es cuestión de planificación. Yo le mencioné 5. Bueno, entonces dígame usted qué razón tiene para que pelearse con alguien sobre cualquiera de esos 5 temas. Ninguna. Solo hay que presentar. Es más, hasta los temas que le pueden decir que son más controversiales, como el tema tributario. El tema tributario solo es de ver los números y de discutir y de ver a ver qué es lo que conviene y irlo ejecutando. O sea, tenemos que desarrollar la capacidad
de hablar como adultos de los problemas, presentar las soluciones, discrepar si es necesario, pero discutir en el mundo de las ideas, presentar las ideas de lo que queremos hacer, y las vamos haciendo. Dice que usted dice algo bien importante, me llama la atención, hablar como adultos. Pero hoy, solo le pongo el ejemplo del Congreso. Muchos dicen que ahí se comportan como niños. No hablan, no hay consenso. Mire, le digo, o sea, el humano tiende a comportarse según en el ambiente en el que está. Yo no culparía a nadie en particular, pero sí creo que es un momento de ver o sea, que nuestra cultura política no nos está terminando de dar los resultados. Y la verdad es que cada quien solo responde por sus propias acciones y ver cómo podemos ir desenmadejando esto. Pero sí creo yo que la población merece más. ¿Le conviene o no al país que haya ganado Donald Trump, que ya estuvo en el poder, o más bien le convenía que siguiera el proyecto de los demócratas con Kamala Harris? ¿Cómo observa usted? Yo sé que usted conoce muy bien este tema. Mire, yo la verdad es que desde el punto de vista general del país, si una cosa está funcionando bien o está funcionando de una manera, generalmente el cambio es un riesgo. O sea, casi el sesgo siempre va a ser que al país le conviene conservar las contrapartes que tiene. ¿Por qué? Porque las nuevas contrapartes generan incertidumbre. Entonces, desde ese punto de vista hubiera convenido que ganaran los demócratas. Pero igual, con este gobierno tienen que trabajar, tiene cosas que pueden ser favorables para Honduras, cosas que pueden no ser favorables para Honduras. Lo que yo invitaría a la opinión pública y al gobierno es a observar, aprender cuáles son las medidas que se van a tomar, prever qué es lo que puede pasar y prepararnos para eso, porque van a haber desafíos y van a haber oportunidades. Por ejemplo, en el tema de comercio, creo que pueden haber más oportunidades que desafíos. ¿Con Estados Unidos? Claro, porque yo creo que, porque va a haber un realineamiento y va a venir mucha de la producción de Asia hacia América. O sea, creo que nos conviene cuidar ese acceso y trabajar más bien en que venga más inversión en el área de la industria y de los servicios. Ahí hay una oportunidad. Yo ahí veo más una oportunidad que una amenaza, pero para aprovechar la oportunidad que ocupamos, necesitamos fuentes confiables y económicas de energía eléctrica, eficiencia en el manejo portuario, eficiencia en el manejo aduanero, etcétera. Y trabajar en mejorar la competitividad para que las empresas se quieran venir a instalar acá. ¿Qué le parece? Fíjese que aquí tantos temas que uno quisiera hablar con alguien que conoce mucho de la política, de la economía, de los temas sociales del país. Asconita es hasta escritor. ¿Cuántos libros ya? No, yo libros míos, libros yo solo publiqué los 2 que eran compendios. El compendio legislativo, ¿verdad? La que publica libros es la editorial. La editorial sí lleva como 200. Y el suyo fue, yo recuerdo, primero fue uno de construyendo... Sí, uno de artículos y uno de temas legislativos. Y uno de temas legislativos, que fue el segundo. Correcto. Llegamos al final. Le cedo un minuto para que se refiera al pueblo hondureño sobre algún tema que yo no le haya preguntado en este programa La Palabra y que usted quiera comentar. Pues mire, yo solamente les deseo a todos que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperamos que el año 2025 esté lleno de cosas buenas para Honduras y que todos trabajemos en construir un mejor país y que nuestras familias estén mejor. Y siempre cerramos con 5 frases o preguntas. Yo se las hago y usted me las resume en una sola palabra, lo que se le venga a la mente. Expresidente José Azcona del Hoyo. Congreso Nacional. Tiene el potencial de hacer algo grande. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Tiene desafíos importantes. Proyectos inmobiliarios en Honduras. Son necesarios. José Azcona Bocop. Soy un servidor. Muchas gracias. José Azcona Bocop, exdiputado al Congreso Nacional, exregidor, escritor, columnista y un ingeniero que todo el mundo sabe en las obras de infraestructura que ha edificado no solo aquí en la ciudad capital, sino que también en ciudades importantes del país. Hasta la próxima. Se viene LTV Noticias Estelares.